Hoy vamos a hacer algunos ejercicios, ¿de acuerdo? No hace falta, creo, recordarles que tienen un parcial el viernes. Los que no han dedicado todo el tiempo necesario, todavía tienen hasta el viernes, ¿ok? O sea, aprovechen. Esta tarde hay horas de consulta, tienen ya las preparadurías, creo que los preparadores ya están en sus horarios. Acuérdense que en aula virtual están los horarios de los preparadores. Dime. El examen es aquí en la hora de clase. Por favor, el día del examen tienen que traer identificación, carnet o cédula, ¿ok? Ok, vamos a hacer entonces un ejercicio. Dos partículas P1 y P2 inicialmente en reposo P1 en y P2 ambas comienzan a moverse en el mismo instante. P1 con aceleración constante (2J) y P2 con aceleración angular constante alfa, donde alfa es desconocida. En el sentido de las agujas del reloj, o en sentido horario, describiendo una circunferencia de radio de R igual 9 metros. Entonces me preguntan, si se encuentran antes de que P2 complete su primera vuelta, halle el tiempo que tardan, o calcule el tiempo que tardan en encontrarse y el valor de la aceleración angular. B, halle
los valores de V y A de P2 en el instante del encuentro. ¿Okay? Y B, hallen la velocidad relativa de P2 hallen la velocidad relativa de P2 respecto a P1 en el instante del reencuentro. ¿Ok? Fíjense, este es un problema de dos móviles. Entonces, vamos a plantear el problema. Lo que tengo es un sistema de coordenadas que lo coloco siempre por conveniencia en el centro del círculo y tengo lo siguiente, vamos a ponerlo así. Tengo dos partículas, ¿ok? Fíjense, la primera partícula, P1, ¿qué me dicen? Vamos a ver, partícula P1. Tengo la partícula P1 y tengo la partícula P2, ¿verdad? ¿Qué información me dan? Bueno, las dos parten inicialmente del reposo. ¿Qué quiere decir? La velocidad inicial de la partícula 1 es 0 y la velocidad inicial de la partícula 2 es 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me lo dicen, me dicen dos partículas inicialmente en el reposo. Ahora, ¿qué más me dan? Las posiciones iniciales. P1 inicialmente, R sub 0, 1, este es un movimiento en dos dimensiones, está en el punto 0. Y R sub 0, 2, la partícula inicialmente está en el punto 9i. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que me están diciendo? Bueno, me dicen que una partícula inicialmente está aquí, fíjense, P1 inicialmente está aquí, ¿verdad? A t igual a 0, P1 está ahí en el origen. Tiene velocidad inicial 0 y en ese instante tiene una aceleración constante. ¿Qué hace la partícula? ¿Qué hace P1? ¿Qué movimiento va a tener? Con los datos que me han dado. Es mal que todavía tienen jueves para estudiar. Vamos a ver la partícula. Vean, la partícula P1 está en reposo. Velocidad inicial 0 y tiene una aceleración constante. ¿En qué dirección se va a mover? En la dirección que tiene la aceleración, ¿cierto? La aceleración es constante, A1 es 2J, o sea, la partícula está aquí, tiene una aceleración hacia arriba. ¿Qué va a hacer la partícula? Se va a mover hacia arriba, ¿cierto? O sea, esta partícula se va a mover hacia arriba. Ninguna parábola. Bueno, quieren ver, una recta es una parábola, ¿de acuerdo? Pero la aceleración, acuérdense, una partícula con aceleración constante se mueve siempre en un plano. ¿Y ese plano está dado por quién? Por la aceleración constante y el vector velocidad inicial. En este caso, el vector inicial velocidad inicial es 0. Entonces, ella lo que se mueve es una línea recta dada por su aceleración. Acuérdense, A1, la información que me da es que A1 es 6J y es constante. Esto es para todo tiempo. Entonces, la partícula 1 describe una trayectoria 2J. A1 describe una línea recta. La partícula P1 describe ¿verdad?
sobre el eje Y. Ahora vamos a ver la partícula P2. Fíjense, P2 me dice que inicialmente está en el punto 9, 0. O sea, X igual 9, Y igual 0. O sea, P2 está aquí. O sea, por aquí está P1, que está haciendo esto, y P2 está aquí inicialmente. Me dice que en el instante S tiene velocidad 0, pero tiene una aceleración angular constante y se mueve en sentido horario. O sea que P2 en este momento va a empezar a describir una trayectoria circular, ¿de acuerdo? Entonces, P2 describe una trayectoria circular, lo dice, ¿no? Describe una circunferencia ¿ok? Y P2 me dice que su aceleración angular alfa, que les recuerdo, que es la derivada de ohms con respecto a t, es una constante. ¿Por qué? Porque me lo dicen. Ok, entonces fíjense que este es el movimiento. Esta partícula, al mismo instante, esta va hacia arriba y esta describe una circunferencia. Primera pregunta, si se encuentran antes de que P2 complete su primera vuelta, ¿a qué tiempo se encuentran? Entonces ahora aquí yo lo primero que tengo que ver es un poquito de lógica. ¿Dónde se pueden encontrar esas partículas? Única y exclusivamente en el punto, ¿verdad? En este. Este es el único punto que se puede encontrar. ¿Están de acuerdo? Es el único punto en que las trayectorias se cortan. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de encuentro es el punto de coordenadas, voy a llamarlo R asterisco, el punto de encuentro, es el punto de coordenadas, es R, J, ¿cierto? Ese es el punto de encuentro. Ellas solo se pueden encontrar ahí, ¿ok? Yo digo, bueno, lo que tengo que saber es el tiempo que tardan en encontrarse. Bueno, en ese caso lo más fácil es llegar a, voy a ver la partícula 1, ¿de acuerdo? Voy a ver cuánto tiempo tarda la partícula 1 en llegar a este punto. Vamos a ver, tengo la aceleración de la partícula 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Integro para encontrar su velocidad para todo tiempo. V1 es, voy a integrar directamente, es 2t j más V1 0, ¿cierto? Integrando la aceleración para hallar la velocidad y siempre recordándome, ¿verdad? Este vectorcito lo tengo que integrar, es constante, entonces queda V sub 1 0 es 0 porque es un dato. Hallo la posición R1 para todo tiempo es t cuadrado j más R sub 0 1 que también es 0 porque me lo dan, ¿ok? Entonces, la posición de la partícula 1 siempre dado por t cuadrado j. Entonces, ahora, ¿en qué tiempo la partícula llega a una posición? Entonces, la pregunta es, ¿a qué tiempo la posición de la partícula 1 estará en RJ? Bueno, R1 al tiempo S de encuentro es t asterisco. O sea, el tiempo que se encuentran yo lo llamo t asterisco, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es que la posición al tiempo de encuentro sea igual a RJ. Perdón, esto es cuadrado, ¿no? Entonces esto implica que el tiempo al que se encuentran es simplemente, ¿verdad? Raíz cuadrada de R. Y recordemos que estos son segundos, a pesar de que parece que es la raíz cuadrada de una distancia, porque en alguna parte, ¿verdad? Este t cuadrado tiene aquí un terminito. Entonces, tiempo de encuentro, este asterisco es raíz de 9, es 3 segundos.
Este es el tiempo de encuentro. ¿De acuerdo? El tiempo simplemente lo hallé, bueno, cuánto tiempo tarda la partícula en llegar a esa distancia. Ahora, pero no usé para nada la segunda partícula, sí la usé. Usé la segunda partícula porque digo, como esta es una trayectoria circular, se tienen que encontrar aquí, ¿ok? Ahora, la otra pregunta que me dicen es, ¿cuánto vale alfa? O sea, a mí me daban la información que la segunda partícula se movía con un movimiento con aceleración angular, pero no me daban la aceleración angular. Pero el hecho que yo sepa que se encuentran me permite resolver la aceleración angular. Vamos a ver ahora. Vamos a ver la partícula 2. ¿Qué información me están dando sobre la partícula 2? Me están diciendo que ella recorre un ángulo, ¿cuánto? Para que se encuentren, la partícula 2 recorre un ángulo de ¿cuánto? De 3 medios de pi. ¿Dónde saqué los 3 segundos? ¿Estás de acuerdo que las partículas si se encuentran es aquí, verdad? Ahora, para la partícula P1, ahora ya no me interesa para nada la P2. Yo lo que digo es, bueno, voy a ver cuánto tiempo tarda esta partícula de llegar de aquí a aquí. Tengo todo de esta partícula, tengo su aceleración, calculo su velocidad y su posición. La posición de esta partícula para todo punto es t cuadrado j. Entonces yo quiero hallar para qué tiempo t cuadrado j es el punto de encuentro, es rj. ¿Cómo? No, no es el radio del círculo. El círculo tiene radio r, ¿ok? Entonces ahora volvamos a la partícula 2. ¿Qué información tengo yo sobre la partícula 2? Sobre la partícula 2 me dicen que alfa es constante. Entonces yo voy a estudiar ahora el movimiento angular de la partícula 2, ¿ok? Vamos a estudiar el movimiento angular de la partícula 2. ¿Por qué el movimiento angular? Bueno, porque yo ya sé, ¿verdad?, que la partícula siempre está a un radio r. Si yo sé el ángulo en que está por un determinado tiempo, sé dónde está la partícula, ¿verdad? Entonces, bueno, si alfa es constante, les recuerdo las relaciones de movimiento angular son alfa es igual de omega dt, ¿verdad? Alfa es la derivada de la rapidez angular respecto al tiempo. Eso implica, ¿verdad?, que omega es igual a la integral, suponiendo que entre 0 y t de alfa dt, ¿cierto? Ahora, eso es, aquí no hay vectores porque simplemente es el ángulo. Por otro lado, les recuerdo que omega, ¿quién es? Omega lo que me dice qué tan rápido varía el ángulo. Es la rapidez angular. Entonces, el ángulo descrito en el tiempo es igual a la integral de 0 a un tiempo t de omega más teta sub 0, ¿de acuerdo? Esas son las ecuaciones para la parte angular del movimiento. Hago lo mismo. Si esta es la definición de alfa, entonces ahora, para este problema en particular, alfa es constante. Como alfa es constante, eso implica que omega es la integral de alfa de t' más omega 0. Esto es igual a alfa t, omega 0 es 0. Esto lo saco porque alfa es constante, ¿no? Entonces, si alfa dependiera del tiempo, tengo que hacer la integral. Entonces digo, bueno, omega es alfa por t. Ahora, entonces, el ángulo teta que describe la partícula 2 con respecto al tiempo es la integral de omega dt, ¿verdad? ¿Ok?
En otras palabras, teta de t es omega, pero omega es alfa por t y alfa es constante, es alfa t cuadrado sobre 2. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué información tengo yo sobre la partícula 2? ¿Qué información me dan? Me dicen que en 3 segundos, en este tiempo, la partícula recorrió un ángulo de ¿cuánto? De 3 medios de pi. Esa es la información que me dan. Entonces, información en t asterisco igual 3 segundos, P2, un ángulo de 3 medios de pi, ¿cierto? Entonces, no importa respecto a quién yo mida el ángulo. La idea es desde que el ángulo inicial es este, al ángulo final es 3 medios de pi. ¿Qué quiere decir eso? Que teta de t igual 3 segundos menos el ángulo inicial fue de 3 medios de pi. ¿Cierto? ¿Cómo? El omega inicial, porque me dice que partía del reposo. O sea, la partícula al instante igual 0 simplemente recibe una aceleración angular. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo eso, 3 medios de pi. ¿Qué hago? Despejo, ¿verdad? Alfa. Tengo 3 medios de pi. Es igual a teta de t igual 3 menos t igual a 0 es alfa. Aquí está la relación, ¿verdad? Por t asterisco al cuadrado sobre 2. En otras palabras, alfa es igual a ¿qué? A 3pi entre t asterisco al cuadrado, eso es igual a pi tercios, unidades segundo a la menos 2. ¿Ok? Las unidades de aceleración angular son o ángulo sobre segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces ya tengo alfa. Ahora, la otra pregunta era, ¿cuál es la velocidad de P2? Creo que esa era la pregunta, ¿no? Porque borré. ¿Cuál es la velocidad de P2 en el instante que se encuentran? ¿No habían copiado esto? Pero esto lo hice hace rato. ¿Qué me preguntaban? La velocidad de la aceleración de P2. Déjenme ver, como lo borré. Velocidad de aceleración de P2 en el instante del reencuentro. Bueno, vamos a ver la partícula P2, cuesta aquí, ¿cómo es su velocidad? En este instante, ¿cómo es la velocidad de la partícula 2? ¿Qué está describiendo la partícula 2? Una recta. La 2 es esta. Está describiendo una circunferencia. ¿Cómo es la velocidad en cada punto? Tangente a la trayectoria, ¿verdad? Entonces, en este punto acá, la partícula 2 tiene una velocidad v2 y este tiempo particular es t asterisco. Entonces, v2 al tiempo t asterisco es su módulo y está en la dirección y, ¿de acuerdo? La dirección y la sé porque describe una trayectoria circular en ese punto. Ah, bueno, ¿y cuál es el módulo de la velocidad en un movimiento circular? R por omega. Entonces esto es R por omega, omega evaluado en t asterisco, en la dirección y. Bueno, omega, ¿cuánto vale?
Omega es alfa t. Entonces, omega en t asterisco es alfa por t asterisco. Alfa es pi tercios. T asterisco es 3 segundos. Entonces, omega en ese momento es pi segundos a la menos 1, ¿no? Entonces, esto será pi por r, R9 será 9 pi. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad que tiene la partícula. ¿Están de acuerdo? Ahora, la aceleración. Una pregunta, P2 tendrá un movimiento circular uniforme. Tienen todo el día de mañana y parte de hoy para estudiar. Claro que no. El movimiento circular uniforme lo definimos como ¿cuál? Cuando no hay aceleración angular. Ok, sé que tienen la idea, pero hay que tener cuidado. En el movimiento circular siempre tiene que haber una aceleración. En el circular uniforme la aceleración angular es 0. Entonces la aceleración siempre es centrípeta. En este problema, desde el comienzo me dice, este es un sistema, P2 tiene una aceleración angular alfa, que no es 0. Entonces no puede ser un movimiento circular uniforme. ¿Okay? Entonces, en general, la aceleración de una partícula, lo vimos en la clase pasada, que tiene un movimiento circular, tiene dos componentes. Una aceleración radial y una aceleración tangencial. ¿Sí? En este punto de aquí arriba, vamos a dibujar la aceleración. Cuando la partícula 2 está aquí arriba, ¿ok? La velocidad es así. Su aceleración radial, ¿hacia dónde apunta? Tiene que estar hacia abajo, ¿verdad? No puede apuntar hacia arriba. Esta es su aceleración radial. Y su aceleración tangencial, ¿qué hace? Hace que aumente la velocidad o que disminuya. Hace que aumente. Fíjense que alfa es positiva. Quiere decir que ella cada vez va más rápido, ¿cierto? Porque alfa es positiva. Es cómo varía el ángulo con respecto al tiempo. Entonces, omega, ¿qué le pasa a omega? Aumenta en el tiempo. Eso quiere decir que el modo de la velocidad aumenta en el tiempo. Entonces la aceleración en este punto aquí arriba, lo que tenemos es que, vamos a ponerlo así, en este punto aquí arriba tengo la aceleración, tiene una componente tangencial que es paralela a la velocidad y una componente radial que va hacia el centro. O sea, la aceleración en este punto es un vector así. ¿De acuerdo? Este es el vector aceleración. En ese punto particular es la radial más la tangencial, ¿de acuerdo? Y yo las direcciones las sé. ¿Por qué? Porque la aceleración radial tiene que ir hacia el centro y la tangencial tiene que ir o en la dirección de la velocidad o opuesta. Porque puede hacer que el modo de la velocidad aumente o disminuye. En este caso, el modo de la velocidad aumenta. La velocidad en este punto, V2, iba en esta dirección. La aceleración tangencial hace que aumente, porque vean que el modo de la velocidad es R por omega. La aceleración tangencial hace que omega cada vez es más grande, omega es alfa por t, aumenta. Entonces la aceleración radial es un vector que el módulo, toda la aceleración radial es menos R omega cuadrado, en general, esto es general, vamos a ponerlo así, más R por alfa U tangente. Esta es la expresión general a la que llegamos la clase pasada, que en general un movimiento, una partícula que describe una circunferencia en todo punto, su aceleración tiene una componente radial, vean el signo menos porque el vector radial yo lo había definido así,
y una componente tangencial. La tangencial la tiene o no dependiendo si alfa es 0 o no, pero la radial siempre la tiene. En este problema en particular, ¿cuánto vale A2 en el punto de arriba? ¿Cuánto vale en este problema A2 en AT asterisco? Es decir, cuando la partícula está allá arriba, bueno, vale menos R omega cuadrado. ¿Cuál omega? Omega evaluado en T asterisco por el vector radial. El vector radial es un vectorcito aquí que va en la dirección J. Como es menos, está por supuesto menos J, ¿de acuerdo? La aceleración radial va hacia abajo y la aceleración tangencial será más R alfa, que es constante, y el vector tangencial en ese punto particular es I. Entonces, ¿cuánto vale omega? Que lo acaba de calcular. Omega era pi. Entonces, la aceleración en ese punto vale, si quieren lo ponen así. R por alfa, R es 9, alfa es pi tercios, es 3 pi, menos R por, este era pi, ¿no? Entonces sería menos 9 unidades metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración en ese punto muy particular, ¿ok? ¿Está bien? Y ahora me preguntaban, la última pregunta era cuál era en el momento que se encuentran, cuál es la velocidad de la partícula 2 respecto a la partícula 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculo la velocidad de una partícula respecto a la otra? Por definición, ¿verdad? La parte B me dice la velocidad de la partícula 2 respecto a la 1. Aquí el origen de mi sistema es la 1. ¿Ok? Esta es la velocidad. ¿Ok? Esto simplemente es B21 es la velocidad de B2 menos la velocidad de B1. ¿Ok? Si respecto al origen las dos llevan la misma velocidad, la velocidad de una respecto a la otra sería 0. Bueno, me lo están pidiendo en un punto particular que es el punto de encuentro, ¿verdad? Vamos a seguir por aquí. En el punto de encuentro es B2 en el punto de encuentro, aquí está B2 de T, ¿y cuánto valía B1 de T asterisco? B1 de T asterisco, lo acabo de borrar, ¿cuánto era? ¿Ustedes lo tienen? Esto era 2T, entonces era 6J, ¿no? ¿Era TJ o 2TJ? TJ, entonces es 3J, ¿no? Acuérdense, aquí tenía yo que A1 era 2J. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacerlo, pues. Lo acabo de borrar. A1 era 2J, B1 era 2TJ más B10 que era 0, ¿cierto? Entonces, no, B1 en T asterisco es 6J. Entonces ahora la velocidad de una respecto a otra a T asterisco, que es cuando ellas se encuentran, es la velocidad de la partícula 2, la tengo aquí arriba, ¿verdad? Es 9 pi por i menos la velocidad de la partícula 1 al instante que se encuentra, la partícula 1 está a menos 6J. ¿Ok? O sea, para la partícula 1, la partícula 2 se está moviendo así. ¿Ok? O sea, la partícula B2 se mueve así, pero respecto a esta, ella se mueve así.
lógicamente, ¿verdad? Porque esta que hace, esta está subiendo, pero para ella, como ella está subiendo, la otra se está moviendo en la dirección opuesta, se está alejando verticalmente, pero a la vez se está moviendo horizontalmente, ¿ok? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Quedó claro? Fíjense que siempre lo que uno tiene que hacer en estos problemas es leer con cuidado el problema y plantear las ecuaciones. Ah, bueno, el problema me dice que este tiene aceleración constante, que este tiene alfa constante, y de ahí leer bien el problema para empezar. Dime. Yo no entiendo cómo sale la relación de B2 Esa es la velocidad relativa. Ah, sí, La velocidad relativa de un objeto respecto a otro es la diferencia de velocidades. ¿Sí? Por ejemplo, si los dos tuvieran la misma velocidad, la velocidad relativa es cero, ¿cierto? Y si yo les hubiera pedido la velocidad de P1 respecto a P2, ¿cuánto vale? Es exactamente la opuesta, ¿verdad? La velocidad de P1 respecto a P2 sería B1 menos B2. ¿Ok? Claro. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, se lanza una pelota desde el origen de un sistema de referencia desde el origen fijo en la Tierra. Con una velocidad inicial que es 20i más 30j. Me dice, la pelota se mueve sometida a una aceleración que es menos 2t en unidades de metros sobre segundo cuadrado. Entonces me dice, calcular la velocidad de la pelota en el punto más alto A velocidad en el punto ahora les hago el dibujo y en el punto más alejado
calcular la distancia desde el punto de lanzamiento o calcular la distancia desde el origen al punto en que la pelota cae y C, me dicen, al mismo tiempo que se lanza la pelota, un pájaro parte del origen ¿ok? Volando en línea recta que forma un ángulo de 60 con la horizontal con el eje X con velocidad constante. Entonces me dice, ¿cuál será la velocidad de la pelota respecto al pájaro cuatro segundos después de iniciado el movimiento? Con velocidad constante de, voy a poner 10 metros sobre, 15 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿qué pasa en este problema? Bueno, tengo un sistema de referencia en la Tierra. En el origen se patea una pelota. Me dan las condiciones iniciales. Condiciones iniciales, vamos a ver, R sub 0 igual 0. ¿Por qué? Porque parte del origen B sub 0 es un dato, es 20i más 30j. Y me dicen que la aceleración de este objeto para todo tiempo, cuando él está en el aire, vale menos 2t y menos g j. Primera pregunta, ¿qué trayectoria describirá esta pelota? Bueno, este no es el movimiento parabólico típico. ¿Por qué? Porque la aceleración no es constante. Lo que ocurre aquí es que, fíjense, si la aceleración fuera constante, o sea, si yo les quito si yo le quito esto, ¿verdad? Este es el movimiento parabólico típico. Si A simplemente fuera menos gt
Bueno, el movimiento sería simplemente este, ¿verdad? Una parábola y todo eso. Ahora resulta que en este movimiento es un poco más real, porque me está diciendo que aparte de la aceleración de la gravedad, hay viento, vamos a decirlo así, y por algún motivo el viento está afectando también el movimiento en el eje X, ¿ok? Ya no puedo decir que el movimiento es una parábola, ¿ok? En principio, entonces fíjense, realmente el movimiento pasa esto, fíjense. Intuitivamente, ¿qué pasa? Vamos a verlo intuitivamente. En el eje Y ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? En el eje vertical. La partícula sube porque su velocidad inicial es positiva, tiene una aceleración en contra, sube hasta que la velocidad vertical es 0 y empieza a bajar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué pasa en el eje horizontal? En el eje horizontal, la partícula tiene una velocidad positiva, o sea, ella se mueve hacia la derecha, y se mueve hacia la derecha, pero ¿qué pasa? La aceleración va en sentido contrario. Llega un momento que la velocidad horizontal, ¿cómo es? 0, y la partícula tiene una aceleración negativa, se va a mover a la izquierda. Entonces, intuitivamente, el movimiento, la trayectoria que va a cumplir esto es algo así. ¿Ok? Esa es la trayectoria, intuitivamente. No les estoy dando la ecuación de la trayectoria, la podemos calcular. Pero intuitivamente tiene que ser algo más o menos así. ¿Por qué? Vamos a estudiar el movimiento en el eje Y, sube, ¿verdad? Hasta que empieza a bajar. Y en el movimiento en el eje X, véanlo también, vamos a calcular la velocidad. Como tengo esto, puedo hallar la velocidad, ¿verdad? B de t. Integro es menos t y menos j más la velocidad inicial. Perdón, esto es integro es t cuadrado aquí. Entonces vean, la velocidad inicial es 20, entonces me queda 20 menos t cuadrado y, ya un momentico, más 30 menos gt. ¿Está bien? ¿Está bien? Simplemente integro, ¿verdad? De nuevo, no les sirve aprenderse esas ecuaciones en memoria. Velocidad igual a aceleración por tiempo. Este es un caso que eso no funciona porque la aceleración no es constante. Entonces véanlo aquí, aquí quizás ya se ve un poquito mejor. Vean que la velocidad, ¿qué pasa cuando t vale 0? Bueno, la velocidad vale 20, ¿verdad? La velocidad en x. Vamos a ver el movimiento. La velocidad en x es 20 menos t cuadrado. Y la velocidad en y es 30 menos g por t. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? Bueno, vean, para tiempos pequeños, mientras t cuadrado sea menor que 20, ¿verdad? La partícula, su velocidad en x, ¿qué hace? Es positiva. La velocidad en x es positiva, pero cada vez más pequeña, porque a 20 le estoy restando algo. Pero en todo ese tiempo la partícula se mueve a la derecha. Cuando t es mayor que 20, t cuadrado, la velocidad en x, ¿cómo es? A la izquierda, entonces la partícula se empieza a devolver. Por eso es que yo hago este tipo de... En y pasa lo de siempre. La velocidad en y, ¿verdad? Va disminuyendo, pero es positiva, hasta que g por t es igual a 30 y la velocidad en y es 0, y después la partícula va a caer, pero sigue. Por eso es que tengo esta forma, ¿verdad? Entonces, el punto más alto de la trayectoria, que me decía en el dibujo, era el punto A, y el punto más alejado aquí es B, y el punto en que cae es C. Y este es el origen. O sea, eso es más o menos la trayectoria. Porque decía, calculen la velocidad de la pelota del punto más alto A y en el punto más alejado horizontalmente del origen, que es el punto B. Y luego me preguntaban calcular la distancia del origen al punto en que la pelota cayó al suelo, que este es el punto C. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo pues. Entonces, fíjense que por eso es que no es
conveniente aprenderse de memoria casos especiales, ¿verdad? Porque este es un caso en que hay una aceleración en el eje X debido probablemente a que haya viento o algo así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo hago? Pero yo no me angustio, ¿verdad? Porque no me ponen la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque yo si me ponen la aceleración, que es esta, integro y hallo la velocidad, ¿cierto? No tengo ningún problema. Y ahora, como tengo la velocidad, integro y hallo la posición para todo tiempo. R de t, por definición, ¿verdad? Es la integral de 0 a t de la velocidad que depende del tiempo, es variable, más R sub 0. Bueno, la integral de b de t está aquí, ¿verdad? La integral es 20t menos t cubo sobre 3 y más 30t menos g t cuadrado sobre 2 j, y la posición inicial es 0 porque me lo dicen, escoge el origen. Ya lo tengo todo, entonces el problema está hecho. ¿Qué me pide? En el punto más alto. ¿Qué se cumple en el punto? ¿Por qué ese es el punto más alto? ¿Por qué la partícula no puede subir más? Porque la velocidad en i se hace 0. Que la velocidad en i originalmente es positiva, ¿por qué? Porque la lanzó con una velocidad inicial positiva. Entonces la velocidad va disminuyendo, ¿por qué? Porque tiene una aceleración opuesta hasta que se hace 0. Entonces ahora tengo velocidad horizontal, vertical, 0, una aceleración hacia abajo, la velocidad empieza, la velocidad vertical, ¿de acuerdo? Entonces en el punto más alto a b sub i, ¿ok? Fíjense que el punto más alto no es la velocidad en general, no es 0, porque hay una componente x de la velocidad que no tiene por qué ser 0. Más alto quiere decir que la velocidad en i es 0, no que la velocidad total sea 0, ¿de acuerdo? Entonces, en el punto más alto, b sub i es 0. Entonces, cuando b sub i es 0, ahí tengo la relación, ¿verdad? B sub i es igual a 0 y b sub i es 30 menos gt, cuando t, le voy a llamar esto t sub a, es, vamos a escribirlo pues, 30 menos g por el tiempo, que va a llegar a 0 es 0, eso implica que t sub a, el tiempo que tardó en llegar al punto más alto, es 30 entre g, usando g aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado, esto es 3 segundos. ¿Ok? Ella tardó 3 segundos en llegar al punto más alto. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó en llegar al punto más alejado en el eje X? Horizontalmente, es decir, el punto B, ¿ok? ¿Qué condición se cumple en el punto B? La velocidad en X es 0, porque él se aleja, mientras tenga velocidad en X positiva, él se va alejando. ¿Ok? Lo que pasa es que la velocidad en X aquí se va haciendo cada vez más pequeña, ¿por qué? Porque tiene una aceleración en contra. Llega en este momento, la velocidad en X es 0, velocidad 0, velocidad en X 0, aceleración hacia acá, ¿qué hace la partícula? Se devuelve. Entonces, en ese punto B sub X, igual 0, entonces B sub X es 20 menos t cuadrado, entonces 20 menos t cuadrado, y la t cuadrado en el punto B debe ser igual a 0, eso implica que
T sub B es raíz de 20. Y eso es 4 por 5, eso es 2 raíz de 5. ¿Ok? Vean que T sub B me dio mayor que T sub A. Eso quiere decir que mi gráfica es más o menos aproximada, ¿no? Que él llegó aquí después que llegó acá, porque podía haber sido al revés, entonces no podía tener esta forma. Hubiera tenido una forma al revés, ¿no? Pero aquí sí, como este tiempo es mayor, primero pasa por aquí, después pasa por acá. Ok, ¿qué me pedían sobre eso? Ahora me piden. Bueno, me pedían calcular la velocidad de la pelota en el punto más alto, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad de la pelota en el punto A es, aquí tengo la velocidad para todo tiempo, ¿cierto? En el punto A, este es 0, obviamente, esto es 20 menos t cuadrado A, y es 20 menos 11i, ¿ok? En este punto aquí, la velocidad es completamente vertical, completamente horizontal, claro, la componente ni es 0, y en el punto B, B sub B, en el punto B, en el punto B, esta es 0 y esta es 30 menos GT, sería 30 menos G, que es 10 por T, menos 20, esto por supuesto es metros sobre segundo, y esta es metros sobre segundo. O sea, en este punto aquí la velocidad es la tangente y es, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora está claro, ¿no? Ahora, en el punto, ahora que me preguntaban, calcule esta distancia, es decir, la distancia en que piso, fíjense que esta distancia es menos que cuando estaba en... Ok, ¿qué condición tengo ahora? Cuando llega al piso.
ejemplo, el problema sencillísimo que sale de 0 y llega a 0, el tiempo, como alguien muy bien me dijo por allí, el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar. Ahora, esta partícula, su movimiento vertical es el mismo que este. Ella salió, tuvo la aceleración de la gravedad, lo único que ella describió esta cosa rara, porque había una aceleración horizontal, pero el movimiento vertical fue exactamente el mismo. Claro, verticalmente el tiempo que tardó en subir fue efectivamente el mismo tiempo que tardó en bajar, ¿de acuerdo? Porque la aceleración, esa componente, solo afecta la parte horizontal. Ok, y la tercera pregunta decía, la tengo ahí. Ahora piensa, la tercera pregunta dice, al mismo tiempo que se lanza la pelota, un pájaro parte del origen volando en línea recta con v constante de 15 metros sobre segundo. Y la línea recta forma un ángulo. ¿Cuál será la velocidad de la pelota respecto al pájaro 4 segundos después que se ha iniciado el movimiento? Fíjense. Al mismo tiempo que se lanzó la pelota, había un pájaro que en este momento tenía una velocidad. Esta es la trayectoria del pájaro. Este ángulo es θ igual a 60 grados. Y el pájaro se está moviendo en línea recta. Esta es la trayectoria del pájaro. Entonces lo que me dice es, ¿cuál será la velocidad de la pelota respecto al pájaro? Es decir, el pájaro ve y dice, esa pelota se mueve con tal velocidad respecto a mí. Bueno, entonces, como siempre, ¿verdad? Parte C, la velocidad de la pelota. Respecto al pájaro, siempre por definición es la velocidad de la pelota menos la velocidad del pájaro en ese caso. Entonces, AT igual 4 segundos. ¿Cuál es la velocidad de la pelota? Yo tengo aquí la velocidad de la pelota para todo tiempo, ¿verdad? Simplemente sustituyo cuando t igual a 4. Sería 20 menos 16, sería 4i. Menos 10j. ¿Okay? Para t igual a 4, de menos 40. Esa es la velocidad de la pelota a t igual a 4 segundos. ¿Cuál es la velocidad del pájaro a los 4 segundos? El pájaro tiene velocidad constante. Pero ¿cuál es la velocidad del pájaro? El pájaro va, este es el pájaro. Su velocidad es constante, siempre es v coseno de teta i más v seno de teta j, ¿cierto? Perdón, constante. ¿Por qué constante? Porque me lo están diciendo, el pájaro vuela con velocidad constante. Entonces, la velocidad a los 4 segundos, la velocidad de la pelota respecto al pájaro será 4i menos 10j menos v, que es 15, coseno de teta i donde teta es 60 grados. ¿Cuánto valen el seno y el coseno a 60? Esto 2 y esto 33 y este 60, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, el coseno de 60
equivoco, 1/2, y el seno de 60 es de 3/2. Entonces esto debería ser 4i menos 10j menos 15 medios. Coseno es 1/2, sería i, y el seno sería 1/2. La velocidad sería igual a 4i menos 15 medios menos 15 raíz de 3/2. Lo puedo poner un poco más bonito, no vale la pena. Esta es la velocidad relativa del pájaro respecto a la pelota. ¿Ok? Fíjense, como le piden la velocidad relativa a un objeto respecto a otro, simplemente la diferencia de las velocidades. Lo que sí tienen que tener cuidado es que si yo les pido el pájaro respecto a la pelota, es la del pájaro menos la pelota. Si les pido la de la pelota respecto al pájaro, como en este caso, es la de la pelota menos el pájaro, ¿ok? Siempre tienen que tener el signo correcto, ¿ok? No. Porque él me está preguntando por qué no es la suma. Suponte que tú y yo vamos caminando los dos a la misma velocidad. ¿Cuál es la velocidad tuya respecto a la mía? 0. Si la sumaras dirías que es el doble. Y si tú estás parado, y si tú vas a una velocidad así y este va a una velocidad así, ¿cuál es la velocidad relativa? La suma. Lo vimos también el otro día, ¿no? La velocidad relativa de este objeto respecto a este objeto está asociada con la velocidad relativa entre los dos objetos. O sea, si este es O, esta es B, B' y este es B grande. Entonces la velocidad relativa de este respecto a este está relacionada con la velocidad del sistema. Ok, vamos a hacer otro movimiento. Tiempo para hacer otro. 4 segundos después. Bueno, 4 segundos después que se inició el movimiento. Los dos salen al mismo tiempo. El pájaro y la pelota al mismo tiempo. Lo que dice, ¿cuál es la velocidad relativa con respecto al pájaro? 4 segundos después que se inició el tiempo para evaluar la velocidad de la pelota. Menos 4 menos 10 otros. Pelota. Exactamente. 4 lo hago y me da menos 4 ¿Por qué esto no? Exactamente. 4. Meto aquí t igual a 4. Me queda 20 menos 16 es 4. Simplemente sustituir. Ustedes hagan estos problemas. Siempre no traten, porque a veces uno trata de hacer problemas corriendo, ¿no? Traten en la parte de las derivadas, de las posiciones, ser cuidadosos y revisar. ¿Por qué? Porque ustedes hacen el problema corriendo, sustituyen y tal, después van a revisar, oye,
problema de selección múltiple. Dice, se lanza una pelota desde una altura inicial de 5 metros sobre segundo. ¿Qué gráfica describe mejor velocidad vertical de la pelota en el pie? Cinco gráficos. Rapidito, ¿cuál es la correcta? A ver, ¿cuántos dicen que es la A? ¿Cuántos dicen que es la A? Ok, vamos a leer otra vez el problema. Se lanza una pelota desde una altura 5 metros, una altura en dirección 30 grados sobre la horizontal con una rapidez inicial de tanto. ¿Qué gráfica describe mejor la velocidad vertical de la pelota en el tiempo? ¿Cuál? A ver, A. ¿Quiénes dicen A? ¿Quiénes dicen B? ¿Quiénes dicen C? ¿Quiénes dicen D? ¿Y quiénes dicen E? Bueno, en promedio, si fueran al programa ese de quién quiere ser millonario, realmente eso le pregunte a la audiencia, aunque sí es verdad que la mayoría muy pequeña, dijo que era la D, que es la correcta. Fíjense, por favor, ese es el tipo de cosas que tienen que ver rápido. ¿Por qué la D es la correcta? Porque la clave está aquí en leer el problema, que es lo que ustedes nunca hacen. Yo entiendo en el examen uno se pone nervioso y no lee mucho. Pero si uno no lee, no puede ser prueba, porque la pregunta es ¿qué gráfica describe mejor la velocidad vertical? Esta gráfica describe que esta es la trayectoria de la partícula. Esto es Y y X. Ella sabe en qué punto. Esta, no tengo idea qué es. Si bajamos aumenta, luego disminuye con el mismo signo. Esta, ni idea, ¿verdad? Esta tampoco. La que es esta, porque ¿cómo es la velocidad vertical? Si yo le escribo, este es un problema, ¿verdad?
coseno de 30. No me importa mucho el valor, pero la velocidad inicial es positiva. ¿Qué hace la velocidad inicial? A t igual a 0 tiene un valor positivo. A medida que te aumenta, llega un momento que si hace 0, la velocidad vertical disminuye y después cambia de signo, ¿verdad? Y esto es una recta porque esta es una gráfica B sub I versus tiempo y es una línea recta. ¿Okay? Es una línea recta. ¿Okay? Entonces aquí el truco era que ustedes se tienen que dar cuenta inmediatamente que me piden velocidad vertical. ¿Okay? Y si yo les pidiera cuál es la gráfica de la velocidad horizontal, ¿qué gráfica tengo? La velocidad horizontal es una línea recta que vale B sub 0x, que es B sub 0 por el coseno de θ. Porque la velocidad, en este problema, la velocidad horizontal es constante. ¿Okay? Ok, vamos a hacer entonces un problemita. Acuérdense que para el examen yo no estoy dando vectores ahora porque, digamos, ya la parte de vectores la vimos, pero para el examen van vectores, por supuesto, y van problemas de vectores, se los aseguro. Para que no vayan a pensar que no van vectores porque van vectores. Más allá del uso del vector, ¿verdad? Como parte de la física, van problemas de vectores con geometría. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. La posición de una partícula viene dada por esta es la forma R de A es igual a T por I menos 2T más 2T. Otra partícula B tiene una posición R sub B de la forma BXT más BXT donde BX y BY son constantes desconocidas. Dice, calcular las componentes de la velocidad o calcular la velocidad de la partícula B sabiendo que su proyección sobre la velocidad de A vale 2 unidades
que el producto vectorial de las dos velocidades está en el plano x. El producto vectorial de la velocidad está en el plano x. ¿Ok? Ven, se encuentran las partículas en algún momento. C. Calcule a qué tiempo la distancia entre las partículas vale 3 metros. ¿Ok? Entonces me dan dos partículas, me dan la expresión, una de ellas me dan la posición, me dicen R sub A es de I menos 2T J más 2T K. La partícula B me dice que tiene una posición para todo tiempo que es B sub xt, que no conozco B sub x, pero es constante. ¿Okay? Esa es la información que me da. Y me dicen calcular la velocidad de la partícula B sabiendo que su proyección sobre la velocidad de A vale 2 unidades y que el producto vectorial de las velocidades está en X. El punto aquí es que yo no sé cuál es la velocidad en B porque yo no conozco. Vamos a derivar. La velocidad en A es I menos 2J más 2K, ¿verdad? Para todo tiempo. Por tanto, la velocidad en B derivo en B sub xi más B sub i j. Acuérdense que me dijeron que B sub x y B sub i son constantes. ¿Ok? Por eso las derivo como una constante. Ok, entonces ahora el problema es que yo no conozco ni B sub x ni B sub i, no conozco la velocidad de la partícula B. ¿Qué información me da? Dice que la proyección del vector velocidad B sobre la velocidad de A vale 2 unidades. Ese es un dato. Recordemos cómo se define, es la proyección de la velocidad de B sobre A. ¿Ok? Y acuérdense que es importante la proyección de quién sobre quién. Si lo hacen al revés le da mal. La proyección de B sobre B sub A por definición, les recuerdo, si este es un vector B y este es un vector A, la proyección de B sobre A es esta distancia que está aquí. No sería de A Sobre B. ¿Sí? Y es el módulo de A por el coseno del ángulo que forman ambos. La de B sobre A es distinta. Entonces me pide la de B sobre A, entonces será el módulo de la velocidad de B por el coseno del ángulo que forman las dos velocidades. ¿Ok? Pero el coseno del ángulo que forman dos vectores lo puedo escribir también como A por B. Si yo hago el producto escalar de dos vectores, eso es módulo de A, módulo de B por el coseno de teta. Entonces el coseno de teta es A
vale igual. Ok, entonces esto lo puedo escribir así como el producto de la velocidad de A por la velocidad de B dividido entre el módulo de la velocidad de A. Por B. Que vean que me conviene más hacerlo de esa manera, porque si no aquí el módulo de la velocidad de B me pesaría x cuadrado, b cuadrado, que no las conozco. Ahora, el producto escalar de las dos velocidades, ¿cuánto da? Da un numerito, ¿verdad? Que es. Por ahí me queda b sub x, otra con otra 1 menos 2b sub y. Y el módulo de b sub a es la raíz cuadrada de quién? De 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es 4, 4, 8, 1, 9, 3. Raíz cuadrada. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, eso me dice que eso vale 2 unidades. Entre paréntesis, ¿qué unidades deben ser esas? ¿Ese 2 es que tiene unidades? ¿No tiene unidades? Debe tener unidades que sean iguales. Unidades de velocidad. Estoy proyectando una velocidad, entonces las unidades son de velocidad. Entonces fíjense que con esa información tengo una ecuación. Tengo la información que b sub x menos 2b sub y vale 6, ¿cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque me dan el dato. Ahora, eso es una ecuación, pero ¿cuántas incógnitas tengo? 2. Entonces necesito otra ecuación. La otra ecuación viene de la información que cuando yo hago el producto plus, multiplico el vector velocidad en A por el vector velocidad en I. Eso es un vector que está en el plano XY, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la componente Z vale 0. Entonces yo lo que digo es que la componente Z de este vector debe ser 0. Porque está en el plano XY, un dato. B sub B. El vector B sub A cruz, el vector B sub B me dice que está en el plano, o sea que es un vector que no tiene componentes en el eje Z. Bueno, vamos a hacer B sub A por B sub B sería es I menos 2J más 2K cruz B sub X y vean que realmente ni siquiera tengo que hacer todo el producto vectorial, con ver la componente en Z es suficiente, pero vamos a hacerlo como ejercicio. Mi chuleta de paréntesis, el que lo haga, que esté acostumbrado a hacerlo como un determinante es correcto, ¿no? Cada quien lo hace como le sea más fácil. Y con I, 0. Y con J acá, J con I, menos K, menos que más. Ya con esto sería suficiente. Voy a seguir haciéndolo para hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, I con I 0 y con J acá, J con I es menos K, con el menos me da más, J con J es 0, y ahora voy a seguir diciendo para hacerlo el ejercicio completo no hace falta hacer los otros. K con I es J positivo más y K con J es menos I. ¿Okay? ¿Quién es la componente Z?
componente Z de B sub A cruz B sub B es BI más 2BX. ¿Ok? Las otras componentes no me interesan, no tengo información. Y esa debe ser 0, ¿por qué? Porque me lo dice. Entonces ahora tengo que BI más 2BX. ¿Ves? Ahora tengo un problema, dos ecuaciones, dos incógnitas, despejo BX y BY. Entonces aquí tengo que BI es 2BX, o sea que la de arriba me quedaría BX menos 2BI sería menos 4BX igual a 6. Eso me dice que BX es menos 3, a menos que me haya equivocado, y BI es menos 6. Muy bien. Ok, me da distinto de lo que yo tengo acá. Un momentito, ya, ven. Ok, sí. A ver, ¿qué dice? Aquí los menos, gracias. De la segunda BI es menos 2BX. Entonces tengo, como sustituyo arriba X, me queda más. Y me queda BX es 6 quintos. Ahora sí. ¿Ok? ¿Está bien ahora? BI es menos 2BX, lo meto aquí, me queda 6 quintos. Y BI es menos 2BX, me quedaría menos 12 quintos. O sea que la velocidad del móvil B simplificando, agrupando un poco, es 6 quintos de I. ¿Ok? La pregunta siguiente es, ¿se encuentran las partículas en algún momento? ¿Se encuentran las partículas en algún momento? No. Vean por qué, excepto en T igual a 0, R sub A nunca puede ser igual a R sub B. ¿Por qué? Porque tiene una componente en campo. ¿Está bien? Para ver si se encuentran, yo igualo las posiciones, pero me doy cuenta que el único momento que se puede encontrar es para T igual a 0, porque si no, después nunca se puede satisfacer. Calcula qué tiempo la distancia entre las partículas vale 3 metros. ¿Qué tengo que hacer en esta parte? Tengo que calcular la distancia entre las partículas, ¿verdad? Y después ver para qué tiempo vale 3. ¿Cómo calculo la distancia entre dos partículas? ¿Cuál es la distancia entre dos partículas? ¿Cuál es? Yo tengo una partícula aquí y tengo otra partícula aquí, pero ¿cuál es la distancia entre esas partículas? Este es el vector posición, ¿verdad? Este es R1, este es el vector posición R2 y el vector distancia es la diferencia, ¿verdad? ¿Ok? Aquí no me importa mucho porque lo que me interesa es el módulo. Entonces yo digo, en todo momento la
Nunca olvidar los vectores unitarios porque si no, ¿verdad? Se me hace todo un pastel menos 2pk. Eso es la distancia para acá todo tiempo. Para allá actuando la distancia es 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Voy a igualar eso a 3? No, ¿verdad? Pues un vector no lo puedo igualar a 3. ¿Qué es lo que tengo que calcular? El módulo. Y el módulo de B sí es el que vale 3, ¿de acuerdo? Me dice la distancia entre ellos es 3 metros, el módulo vale 3 metros. Entonces, bueno, tendría que ser el poquito de ángulo y me daría esto. La T sale factor común acá. Entonces tengo P sub X menos 1 al cuadrado más B sub I menos 2 al cuadrado más 4. Eso tiene que ser igual a 3. Ajá, déjame ver. Sí, gracias. Yo dijera este menos este, ¿verdad? Entonces es este menos este, aquí es más 2, gracias. ¿Okay? Tienen el valor de B sub X, que es 46 B sub I. El resultado se lo pongo para que lo chequen, es 3 sobre raíz de 105. Quiere decir que cuando ha transcurrido este tiempo, la distancia entre ellos es 3 metros. ¿Okay? Tienen que aprender a distinguir entre el vector posición de uno respecto a otro, que es el vector de. El módulo de es la distancia entre ellos. ¿Okay? Ok, entonces por favor, estudien, acuérdense que el examen vale ya 1/3 de la materia, casi 1/3, entonces si salen bien ya van bastante más tranquilos, no solamente eso,